Bueno, y ahora viene todo un gran capítulo que a mí realmente, digamos, me preocupa, nos ocupa mucho. Por suerte, nuestro paciente no tiene patología biliopática asociada, pero de todas formas sabemos que en nuestro medio la manifestación hepática asociada a enfermedad inflamatoria tiene un porcentaje quizás más alto que en otras publicaciones. Eso por un lado. En nuestra casuística es alrededor del 20%. Realmente, tanto los adultos como los pediatras coincidimos en eso. Tenemos en nuestra casuística también, en el término de casi 20 años, 16 pacientes trasplantados hepáticos y 4 pacientes con doble trasplante, con retrasplante, perdón. Bueno, eso lo había presentado Eugenia en otra oportunidad. Realmente vamos a presentar al doctor D'Agostino, si puedes, hasta el estrado. Bueno, ya lo conocemos al doctor, es gastroenterólogo, hepatólogo, pediátrico, jefe emérito del servicio de gastroenterología y patología, de trasplante hepático intestinal del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires y es el futuro presidente de nuestro 7º Congreso Mundial. Así que bienvenido. Pero además de ti, Dani, permitime que tenemos acá en el auditorio no solo a Camila Sánchez, que estuvo acá hace un ratito conmigo, que es la secretaria, sino también invitamos a la doctora Ivonne Maya, también está presente dentro del panel, junto con la doctora Antonisca y la doctora Sofía Paz. La doctora Ivonne Maya es jefe de patología pediátrica de la sección de trasplante hepático pediátrico del Hospital Austral y es hepatóloga del Hospital Garrahan. Con lo cual, luego de tu disertación, probablemente haya una ida y vuelta entre ustedes. ¿Cómo no? Y entre nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. A mí me toca hablar de qué debemos evaluar si persiste alterado el hepatograma. Obviamente me están poniendo en 15 minutos, tengo que hablar de un libro de patología, porque después de las presentaciones tan buenas, hablar del libro de patología va a ser un poco extenso para ustedes. Vamos a tratar de definir en 15 minutos lo que podamos. Bueno, no tengo conflicto de interés con este tema. Acá lo que estamos mostrando es un trabajo, el único trabajo que hay publicado de la Argentina que muestra la incidencia o prevalencia de enfermedad hepática, enfermedad inflamatoria, y está mostrando que el 20% de los pacientes con colitis ulcerosa tenían enfermedad hepática. Y en el total de pacientes con enfermedad de Crohn y con colitis ulcerosa teníamos un 14%. En realidad, cuando nosotros decimos que enfermedad hepática tiene un rango de prevalencia muy amplio, porque el rango de prevalencia está dado por dos cosas: por la población que estudiamos, por el número de población que estudiamos y por el tiempo que hacemos del estudio. Si lo hacemos en periodo de base, al mes o al año, es diferente que las prevalencias se expresan a los 5 años, porque ahí cambia, y la enfermedad hepática, recuerde que supongo que las articulares también acompañan a la enfermedad inflamatoria. Entonces, lo que no tiene en un principio lo puede tener más tarde. Pueden deberse a las asociaciones, como mostró el doctor Amil, puede verse relacionada a actividades inflamatorias, a complicaciones diferentes vinculadas al efecto inmunológico o fenómenos indirectos que afectan al hígado, como la nutrición, como mostraba, los fenómenos vitamínicos y todo eso. Y la prueba de laboratorio que muestra su perfil, de decir, está enfermo el hígado, para ustedes y para todo el mundo son las transaminasas elevadas. Bueno, acá nada más es mostrar que las presentaciones están las inmunorrelacionadas, los desórdenes trombóticos. Ustedes saben que la trombosis está asociada también a la enfermedad hepática y a la enfermedad inflamatoria. Entonces, los desórdenes trombóticos pueden ser combinados. Y después, por supuesto, las manifestaciones generales, la colelitiasis, acompañar al hígado graso, que hoy se llama esteatosis del hígado graso,
como enfermedad actual, y obviamente a las tóxicas, al metotrexate y todo lo demás. Hace 10 años, probablemente hace 10 años, un grupo de expertos de 40 centros hicieron la misma pregunta: ¿con qué nosotros vamos a medir que tenemos enfermo el hígado? Y dijeron, estudiemos las transaminasas. Entonces, ¿qué hicieron? Durante un año, a un grupo bastante importante de 1.560 pacientes, 69 pacientes, les estudiaron las transaminasas. Y vieron que estas transaminasas en 700 pacientes se manifestaban altas en algún momento del recorrido de este año. Pero de ese año, 29 solamente fueron diagnosticados como enfermedad hepática. Los otros fueron hipertransaminasemias transitorias. Eran por enfermedad, eran tóxicas, no se sabe, pero 29 sí de esos 1.500 mostraban enfermedad hepática. De estos 29, 27 eran con transaminasas y gamma GT por arriba de los valores de 50. Por debajo de 50, de 30, 50 eran valores altos, pero por arriba de 50 eran valores mucho más altos. Y eso diagnosticaba que el paciente iba dirigido hacia la enfermedad hepática. ¿Qué es lo que más nos preocupa y siempre preguntamos? ¿Y por qué tiene esto? ¿Cuándo lo tiene? ¿Qué es lo que está pasando? Son los 3 o 4 síndromes estos que son la hepatitis autoinmune, la colangitis autoinmune, la superposición, como decía el doctor Amil, y la colangitis esclerosante primaria. Definamos un poco cada una de ellas. Recordar que la hepatitis autoinmune que tiene la enfermedad inflamatoria es igual que cualquier otra hepatitis autoinmune. Se miden por los autoanticuerpos. Su asociación, otra vez con la enfermedad inflamatoria, es mayor que en adultos. En general, su presentación, obviamente por elevación de transaminasa, y puede preceder a la enfermedad, la hepatitis, es decir, a la enfermedad inflamatoria. A veces tiene hepatitis autoinmune y la enfermedad inflamatoria está oculta o se presenta de forma no tan sintomática. Tal es así que a todo paciente con enfermedad hepatitis autoinmune se le debe buscar también, si no tiene oculta, una enfermedad de este tipo. Se clasifica como todos en tipo 1, tipo 2, las hepatitis autoinmunes, y la característica fundamental que demuestra es la biopsia hepática, en lo cual acá pueden ver ustedes un gran componente linfoplasmocitario que rompe la placa limitante, que quiere decir que hay un pinnil necrosis, y acá componente de gran cantidad de células plasmocitarias, mostrando que es un fenómeno de autoinmunidad presente. Otro de los, como vimos, otros que nos acompaña es la colangitis esclerosante autoinmune. Esta es una patología propia de los pediatras. Los adultos no conocen qué es esto. Dice, ¿qué será de lo que están hablando los pediatras de eso? No conocen esta enfermedad. Esta fue descrita en pediatría y son las colangitis, la inflamación y destrucción de estos mismos que a veces dicen que son, las llamamos colangitis de los pequeños conductos. Esta es la base un poco del entendimiento de la evolución, es muy importante. Como les digo, ocurre principalmente en la infancia y en los jóvenes. Está relacionado en la autoinmunidad con la hepatitis autoinmune, la acompaña. Acuérdense que tiene ANCA positivo estos y con IgG positiva, y tiene su diagnóstico es con histología, pero siempre va acompañado de una colangioresonancia para ver si está comprometido los pequeños conductos. Hace un tiempo, uno de las madres de la hepatología, Giorgini Bergani, con Diego Bergani, publicaron este trabajo, en realidad que dice lo mismo, que la colangitis autoinmune, digamos, es con gamma GT elevada, es uno de los marcadores más sensibles para mostrar la evolución, pero ella se hace una pregunta. Si la colangitis esclerosante autoinmune y la hepatitis autoinmune son entidades diferentes, o es la misma entidad y que las llamamos overlap o superposición. ¿Cuál es el principal rol histológico? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Se puso en duda, los mismos que hacían el diagnóstico se puso en duda de este tipo de enfermedad.
Este tipo de enfermedad, y es muy importante recabar, hay trabajos recientes que muestran que cuando tienen gamma GT elevada, no en el comienzo solamente, sino en la evolución, es un marcador que va a estar yendo la hepatitis autoinmune a la colangitis esclerosante o la colangitis esclerosante autoinmune. Pero aquellos que tienen una línea de base de gamma GT muy elevada, arriba de 200 habitualmente, junto con las otras enzimas, hay que seguir investigando y en algún momento puede llegar a virar la hepatitis autoinmune o la colangitis autoinmune a la colangitis esclerosante. Entonces llegamos ahora en esta forzada marcha de encontrarles enfermedades hepáticas a la enfermedad inflamatoria, a la colangitis esclerosante primaria. Y ahí sí los adultos dicen, eso sabemos un montón. De esto ustedes no saben y nosotros sí sabemos. Mentira, nosotros vamos a saber más porque sabemos la evolución. Este es el paradigma de enfermedad inflamatoria, está asociada a un fenotipo o un fenotipo de la enfermedad inflamatoria, que es la pancolitis con backwash ileitis, y está caracterizada por un estado inflamatorio y fibrosis del árbol biliar y tiene una incidencia del 0,7% y la prevalencia varía obviamente entre 5 a el 20%. Hay una patogenia muy interesante que la vamos a ver después, que se describe por qué tenemos esta colangitis esclerosante y cuáles son los elementos que la llevan a ella. Sabemos que hay un linfocito que llega desde el intestino, que llaman el linfocito que llega al hígado, hacen un homing cell que se deposita y hace una conducta aberrante estos linfocitos y ponen una cascada inmunológica. Estos, junto con ácidos biliares, que también se absorben en la parte del intestino, que son ácidos biliares cambiados por la microbiota, que entran y provocan ácidos biliares atípicos, dañan a los conductos biliares. Pero ahora vamos a seguir viendo esto como comentarios. ¿Cuáles son entonces las pruebas diagnósticas que nosotros tenemos para colangitis esclerosante, para la colangitis esclerosante primaria, con la colangitis autoinmune o eso? La gamma GT, recuérdense que más de 200 es altamente sensible y con una especificidad bastante alta. Yo habitualmente le pongo un CA19-9. El CA19-9 es la búsqueda de un antígeno que es el que marca el colangiocarcinoma. ¿Pero por qué digo? Porque no solo busco colangiocarcinoma, que es rarísimo en la edad pediátrica y no tan raro en la edad adulta, mostrando un tiempo de evolución diferente, sino que es para mí un estado de medición de estado inflamatorio. A veces el valor normal es 20 y yo tengo 50, 100, 150 y creo que eso es un marcador. Ahora, si sigue aumentando, ya tengo que hacer un estudio para colangiocarcinoma. La colangioresonancia magnética tiene 80% de sensibilidad y una especificidad del 90%. La retrógrada es mucho más específica, pero no en todos casos en pediatría lo podemos hacer. Y la histología hepática no es mandatoria para hacer diagnóstico con colangitis esclerosante primaria, pero sí acompaña la evolución y el seguimiento. Estas son imágenes colangiográficas. Este caso es el primer paciente que vi y que publiqué en Archivos Argentinos de Pediatría allá long time ago, sí, hace muchos años, ahora tiene como 50 años este señor, y tenía esto a los 14 años. Y a los 6 años, de los 6 a los 7 años, tenía diarreas. Y se trató la diarrea durante mucho tiempo. Y un día vino a verme porque estaba cirrótico. Lo estudié y tenía una colangitis esclerosante. Bueno, después fue trasplantado y toda la historia nos llevaría mucho tiempo. Al lado es otra forma de hacer diagnóstico, que es con la colangioresonancia magnética, donde ustedes pueden ver ahí estenosis y dilataciones de la colangitis esclerosante. El marcador es fundamental, también está la histología, en donde ustedes pueden ver esto, que son una fibrosis que rodea el conducto está, digamos, acá roto y probablemente senescente, como se llama. Acá está en hematocilina y eosina, que se llama onion rings, que quiere decir anillo de cebollas.
¿sí? Son distintas formas y cuando avanza hace esto, que es una cirrosis biliar secundaria a todos estos compromisos inflamatorios que van sucediendo. Recientemente, hace año y medio, 2 años, se publicó esto, que es un score para seguir cómo seguimos el mantenimiento de la colangitis esclerosante, y dan herramientas y da una tabla para seguir cómo el paciente, en qué grado de actividad inflamatoria y cuál es el pronóstico, ¿sí? Eso es un multicéntrico también, creo que son 1000 pacientes, 40 centros, y que llegan a valores interesantes. Como es retrospectivo, todos los valores retrospectivos tienen alguna crítica cuando se hacen, y tiene varias críticas, pero es interesante para tenerlo. Esta es la tabla que tienen, que es una tabla que toma la bilirrubina, la albúmina, las plaquetas y obviamente la gamma GT, que le dan un puntaje, y el puntaje define bajo riesgo, mediano o alto riesgo. Y eso significa que ellos hicieron una tabla, y acá tenemos lo de alto riesgo. Estas las enfermedades. Esta enfermedad llega a 5 años, los que llevan al trasplante o muerte dentro de los 5 años. Entonces, por ejemplo, uno de 10 que tiene altísimo riesgo tiene 84%, 93% de muerte o trasplante. En este caso, en el otro lado, está mostrando la morbilidad que llega con enfermedades hepáticas. Cuanto más alto riesgo en esta tabla, peor evolución, obviamente, que estamos diciendo. Pero esto es así, qué bueno, ya estoy entendiendo, le voy a poner el score. Sin embargo, la sorpresa está que nosotros dijimos que esto dependía de algunos factores. Y estos son los factores que realmente se conocen y que debemos actuar, no actuar sobre un punto, sino sobre varios puntos. Sabemos que está comprometido el intestino con su disbiosis, la pérdida, digamos, que está con la disbiosis. Después los linfocitos aberrantes que provocan una activación inmune, los trastornos de colestasis y los ácidos biliares que provocan senescencia de los conductos, senescencia quiere decir la pérdida de los conductos. Y el último, el muy importante, es el que lleva a la fibrosis, aumento y actividad del fibroblasto que llevan a la fibrosis. Estas son todas las pruebas y las medicaciones que se han hecho para tratar de frenar este proceso. Muchos se han terminado, son trabajos que han cerrado, otros están abiertos, pero todos estos, y no han logrado todavía de hacer que esta evolución no se pueda dar a llegar a la cirrosis o al trasplante hepático. En este caso también son para el tratamiento del prurito. Es uno de los pruritos más serios, una de las complicaciones más grandes y más serias es el tratamiento del prurito. Hay cierto tipo de medicaciones que se le dan ahora que mejoran mucho el prurito, que son bloqueantes, como vamos a ver posteriormente. ¿Qué es esto? Que son bloqueantes del IBAT, que es la placa ilial de absorción de los ácidos biliares. Estos bloqueantes eviten que entren esos ácidos biliares, dejen de tener prurito, y al dejar de tener prurito y al entrar menos ácidos biliares, probablemente la enfermedad también detenga su curso evolutivo. Está abierto el trabajo, todavía no hay una descripción final. Y acá, muy interesante, y para finalizar, hace muy poquito escribieron este trabajo también, gente de Birmingham. Amanda Ricciuto hace unas consideraciones de la evaluación de hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante autoinmune y colangitis esclerosante primaria, esto que nunca y siempre discutíamos y que los adultos no conocían de lo que nosotros hablamos. Ella comenta que en realidad no estamos hablando de 3 enfermedades, sino estamos hablando de una misma enfermedad
con estadios diferentes de observación. Comiendo siendo una hepatitis autoinmune, inflama, mecanismos autoinflamatorios siguen, porque ella dice que las enfermedades, ella y el grupo obviamente, ¿no? Dice que las enfermedades inmunomediadas son un continuo, no son enfermedades que uno lo mira y tiene la enfermedad, y estas son enfermedades inmunomediadas. Entonces cuando nosotros la estamos viendo nosotros como colangitis autoinmune, probablemente algunos de ellos se queden como hepatitis autoinmune porque frustra sus mecanismos, y si nosotros lo hacemos frustrar, mucho mejor, o persisten, y cuando persisten, ya persisten como colangitis esclerosante y lo ven los adultos, y los adultos dicen, ven que lo que yo decía, no existe la colangitis esclerosante autoinmune, sino existe la colangitis esclerosante primaria. ¿Sí? Y entonces pueden ver esto. Este es un paciente mío que tiene 15 años, ahora en esta colangio que tiene 14 años. Acá ustedes pueden ver la vía biliar con múltiples, no son estenosis, sino, sí, bueno, vamos a llamarlas estenosis y dilataciones. Esto cuando se hace diagnóstico, él me viene a ver por una hepatitis con transaminasas muy elevadas, con gamma GT no muy elevada, pero un perfil alto, de 100 aproximadamente. Empiezo con una serie de tratamientos, al año se queja de intenso prurito, se pone ictérico, y la segunda colangio es esta, y fíjese que la vía biliar intrahepática está mejor que la anterior, pero acá aparecen estenosis y dilataciones, es decir, que pasó al estado fibrótico. Gran parte pasó al estado fibrótico. Entonces yo miro esto y dice colangitis esclerosante primaria. Yo cuando tuve esta primera placa o este primer contacto, busqué y era una colitis ulcerosa, una pancolitis ulcerosa con baculoileitis, como decíamos. Bueno, esto es todo. En realidad quería sintetizar toda esta enfermedades tan interesantes. Y bueno, decir que la enfermedad hepática, la enfermedad intestinal, tiene una incidencia de 0,5 a 0,7 en 100.000 habitantes y una prevalencia del 5 a 20% de acuerdo a las poblaciones. Los tratamientos no han sido totalmente eficaces, pero hay muchos que están en marcha que lo pueden hacer, y que esperamos que en un futuro esta charla no sea con tantas expectativas, sino con resultados mejores. Bueno, les agradezco a todos y los esperamos en el Mundial.